recientes en torno a los derechos humanos y las formas contemporáneas de esclavitud, con el objetivo de entender mejor esta realidad y sobre todo impulsar acciones concretas e informadas. Mi nombre es Cintia Belbuzzi, soy representante regional para Latinoamérica de Free the Slaves y hoy queremos adentrarnos en un sector clave para comprender las dinámicas de explotación laboral en nuestra región, la agricultura y las cadenas de suministro agrícolas, espacio donde confluyen desigualdad, migración, informalidad y prácticas de trabajo forzado que continúan afectando a miles y miles de personas. En un continente marcado por la movilidad humana, la concentración de la tierra en unos pocos y la presión de los mercados globales, el trabajo agrícola es el punto donde se cruzan vulnerabilidades históricas con nuevos mecanismos de explotación. Entender lo que ocurre allí es fundamental, no solo para proteger a las y los trabajadores, sino también para transformar las prácticas empresariales y fortalecer las respuestas estatales. Para esta conversación contamos hoy con una voz clave en la región, Quinn Kepes, director de Investigación y Políticas de la Organización de la Sociedad Civil Verité. Quinn ha trabajado en esta organización por más de 17 años, fortaleciendo y brindando herramientas a empresas, gobiernos, organizaciones intergubernamentales, trabajadores y sociedad civil. Además, ha liderado y dirigido investigaciones de campo en contextos especialmente complejos en Latinoamérica, analizando riesgos de trata de personas, trabajo forzoso y otras violaciones laborales en sectores como la agricultura, minería en oro en su forma informal e ilegal, entre otras varias industrias. Y como siempre, me acompaña en la conducción de este episodio Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud en Free the Slaves, con quien compartiremos este espacio de diálogo y bienvenida. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, Cintia y Jaime. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Quinn. Muchas gracias y bienvenido a este nuestro podcast. La primera pregunta sería, desde tu experiencia, investigando cadenas agrícolas, ¿cuáles son los principales riesgos de trabajo forzoso en el sector agrícola de Latinoamérica y qué características estructurales, como puede ser la estacionalidad, la informalidad o la terciarización, hacen que este sector sea especialmente y desgraciadamente propenso a la explotación? Muchas gracias, Jaime. Pues primero que nada, quiero mencionar que Verité, para la identificación de trabajo forzoso, maneja el uso de los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional de Trabajo, o la OIT. Esos indicadores se dividen en dos categorías, voluntariedad y coerción. Y se necesita por lo menos un indicador de cada categoría para determinar que existe un caso de trabajo forzoso. Y los indicadores permiten no solo identificar de manera objetiva casos de trabajo forzoso, sino también desarrollar acciones informadas para eliminar los indicadores más prevalentes y de esa manera eliminar el trabajo forzoso. Verité fue la primera organización en poner en práctica los indicadores de trabajo forzoso de la OIT en 2008, cuando lideré la implementación de investigaciones en 8 países, incluyendo en Bolivia, donde investigamos trabajo forzoso en ganado, maíz, maní y castañas. En la República Dominicana, donde nos enfocamos en caña de azúcar, y en Guatemala, donde llevamos a cabo la investigación en temas en el sector de café. Y donde estuve viviendo en esos años, lo que me permitió participar de manera más directa a lo largo de la investigación. Pues durante esas investigaciones y decenas más que hemos realizado en el sector agrícola en Latinoamérica a lo largo de Norte, Centro y Suramérica, en sectores tan diversos como esos que he mencionado, también, por ejemplo, cacao y palma africana, hemos encontrado varios indicadores de trabajo forzoso, pero los 3 indicadores de involuntariedad más prevalentes que vemos en el sector agrícola latinoamericana son, 1, trabajo con cambio significativo en las tareas en contraste con lo convenido. Eso muchas veces se da por el reclutamiento engañoso, que llegan reclutadores informales a las comunidades de los trabajadores migrantes, ya sea internos o internacionales, y les prometen condiciones
que no coinciden con las condiciones reales a que enfrentan cuando llegan al lugar de trabajo. Segundo, vemos trabajos por un salario muy bajo o en algunos casos sin salario. Eso se da en muchos casos por el hecho de que se les paga a destajo a los trabajadores, significando que en muchos casos les pagan por peso o por tareas en lugar de un salario fijo por día o por mes o por quincena. Eso tiene varias problemáticas. De hecho, acabo de publicar un white paper sobre esa problemática en el sector cafetalero, que a los trabajadores no les garantizan un salario mínimo, mucho menos un salario digno, independientemente de la producción. Eso también resulta en las horas extras obligatorias para poder ganar lo suficiente para sobrevivir. Además de desigualdad entre géneros en las ganancias, y también incentiviza el trabajo infantil. El tercer punto es condiciones de vida degradantes impuestas por empleador, reclutador o un tercero. Vemos condiciones muy degradantes, y es muy importante, y con todos los indicadores, que uno tiene que hablar con los trabajadores, porque la palabra degradante es subjetiva. Lo que para una persona podría ser considerado degradante, para otro puede ser algo que está acostumbrado. Una cosa que siempre preguntamos en las investigaciones es cómo compara ese hospedaje o la calidad y cantidad de la comida con lo que te acostumbras en casa. Y muchas veces nos asustamos porque entrevistamos a los trabajadores en sus comunidades de origen, en donde vemos sus condiciones de vivienda, en donde hay muy altas tasas de desnutrición, y muchas veces nos mencionan que las condiciones de vivienda son mucho peores en sus lugares de trabajo. Muchas veces tienen que dormir en el suelo, tienen que, solo les dan, por ejemplo, frijol todas las comidas, y no cocinan bien el frijol. Entonces, para muchos trabajadores, eso es lo más importante, que sientan que son tratados como animales, dice en muchos casos. Entonces, esto es un tema muy, muy importante desde el punto de vista de indicadores de trabajo forzoso, y desde el punto de vista de las áreas prioritarias para las personas trabajadoras. En cuanto a los indicadores de coerción, los más prevalentes que vemos en el sector agrícola, uno es servidumbre por deudas o manipulación de deudas. Es muy importante tomar en cuenta que principalmente cuando hablan de este indicador, hablan de las deudas relacionadas con los honorarios de reclutamiento. Sin embargo, en el sector agrícola vemos como un problema mucho más grande el endeudamiento a las tiendas de raya, como se dicen aquí en México, o en general, que son las tiendas ubicadas dentro de las fincas que venden productos o comidas a los trabajadores, muchas veces con precios inflados y sin son récords escritos de las compras y las deudas, que puede resultar en su servidumbre por deudas. Y eso también va relacionado con la escasa comida que se proporciona, y la falta, por ejemplo, de proporción de medicinas, que muchas veces también tienen que comprar en las tiendas. En segundo lugar, la retención de documentos de valor, como documentos de identidad o permisos de residencia. Eso también se relaciona no solamente con los trabajadores inmigrantes, sino las personas nacionales a quienes también se les retienen sus documentos. Y en tercer lugar, restricciones a la libertad de circulación de los trabajadores. Eso no solo es lo que tradicionalmente se piensa en el trabajo forzoso, que se ve muy pocas veces, que están esposadas o encadenadas o dentro de áreas acercadas, sino muchas veces el mismo aislamiento extremo de personas que trabajan en extensiones agrícolas muy aisladas hace que no pueden salir, o la retención de sus salarios hasta el final de la cosecha significa que no pueden pagar transporte público si es que existe. Entonces, quedan atrapados muchas veces en sus lugares de trabajo. En algunos casos también se utiliza, por ejemplo, los empleadores, la amenaza implícita de que están trabajando en áreas muy violentas. Por ejemplo, en Chiapas
o en algunas áreas de Colombia nos han mencionado que no pueden salir de sus lugares de trabajo porque es muy peligroso fuera. Entonces hay varias maneras de restringir la libertad de circulación de los trabajadores. En el caso, por ejemplo, del sector de caña de azúcar de República Dominicana, las personas haitianas se les daba, por ejemplo, un carnet que solo les permitía estar en un área geográfica que correspondía solamente con el área de producción de caña de azúcar. Entonces, hay algunos mecanismos también legales que pueden también restringir el movimiento de la libertad de circulación de las personas inmigrantes. En cuanto a la pregunta sobre estacionalidad, la informalidad y tercerización, son 3 puntos muy en muchos casos solo existe esta oportunidad de trabajo por cortas temporadas que resulta en la época especialmente de la cosecha en largas horas de trabajo, que también las horas extras obligatorias es un indicador de trabajo forzoso y significa que las pocas ganancias que reciben algunas veces tienen que alcanzarles el resto del año. La informalidad es sumamente alta. El uso de contratos escritos es casi nulo. Muchas veces menos del 1% de las personas trabajadoras que entrevistamos tienen contratos escritos firmados. Y cuando preguntamos si tienen contratos, dicen sí, sí, sí. Cuando preguntamos, ¿qué tipo de contratos? Ah, son verbales. ¿Y qué tipo de garantías les dan? Ah, no los explican nada, no nos dan garantías. El contrato es que tenemos que quedar por 90 días o tenemos que quedar hasta el final de la cosecha. Entonces, los contratos verbales, aunque existen, casi son solamente enfocadas en las obligaciones y no enfocadas en los derechos de los trabajadores. Y también el uso de contratistas laborales, no solo para reclutar a las personas trabajadoras migrantes, sino también para supervisar cuadrillas de trabajadores, también es un problema muy severa, porque son personas que no son empleados directos de las fincas y que no tienen capacitación y no existe un sistema robusto de rendición de cuentas que también son responsables por pagar a los trabajadores, por ejemplo, y retienen parte de sus ganancias, o participan en prácticas como acoso sexual y no hay supervisión de las prácticas de esos contratistas laborales. Bueno, muchísimas gracias, Quinn, por este mapeo de la situación y esquema sumamente claro que además nos sirve un poco porque todos estos temas que has tratado vamos a intentar desgranarlos poco a poco con más detenimiento. Me parece súper interesante el tema de las deudas Ujú. y también, como has incidido en la libertad de circulación, ese tema del carnet legal, te querría preguntar también cómo funciona eso, si me puedes decir, porque nunca había escuchado sobre ese carnet y cómo algo así puede ser legal. O sea, son autoridades también las que... Sí, el contexto dominicano es muy específico, que realmente es uno de los pocos países en que las personas que tienen papás migrantes que nacen dentro del país no tienen el derecho a la ciudadanía, que es algo que se está tratando de hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, y se quedan como personas pues indocumentadas permanentemente y les dan un carnet de trabajo que les permite trabajar en cierto sector. Entonces, esto les vincula a un solo empleador y, como mencionaba, también les restringe su circulación. Entonces, eso sí aumenta bastante el riesgo de trabajo forzoso.
Me ocurre también en Jordania eso con los palestinos del 67, no con la libertad de circulación, pero sí no tienen la nacionalidad a pesar de haber Ujú, nacido ahí o ser hijos de los que emigraron en el 67, a partir del 67, pero mm, sí que tienen como un documento de trabajo, pero no la nacionalidad. Otra cosa que me parece clave es el tema de que comentaste los frijoles. O sea, parece que es una minucia en comparación con todo, pero me parece a mí súper interesante la importancia de no degradar, ¿no? La importancia de sí, esos detalles, de que tengan una comida que sea su comida tradicional. En el caso de Guatemala, por ejemplo, que tengan la ujú. milpa, ¿no? Que no les den otra comida distinta, porque es la comida a las que ellos más acostumbrados pueden estar, las comidas indígenas y demás. Sí, Eh, y es un tema súper importante eso de las comidas. Muchas veces en las investigaciones siempre hago una pregunta, ¿cuál es el cambio más grande que quisieras ver en la finca? Y muchas veces tiene que ver con la comida. Eh, en cuanto a los guatemaltecos, entrevisté guatemaltecos que migran a trabajar en el sector cafetalero en México. Cuando desagregamos los datos, vimos que los trabajadores guatemaltecos que migran internamente por la tasa de cambio ganan más en Guatemala que en México. Y cuando preguntamos por qué es que migran a México, es que nos dan carne una vez a la semana. Migración internacional incentivizado por proteína. Y me acuerdo que llevé el director de sostenibilidad de una de las empresas cafetaleras más grandes del mundo a una comunidad de origen de los trabajadores indígenas guatemaltecas que migran tanto internamente como a México. Entonces hice un grupo de enfoque y les hice esa misma pregunta. ¿Qué quisiera que ese señor, que es el comprador del dueño de esa gran finca, qué cambio quisiera que él exigiera al finquero? Y me decían, decirle que lo que quisiéramos más es que nos dan una pieza de cartón para dormir en el piso, que el frío entre en los huesos, que queremos que cocinen bien los frijoles, es que no somos animales. Entonces, muchas veces es un trato tan básico humano que están buscando y es algo tan fácil y en muchos casos mucho más barato para los finqueros que pueden implementar. Entonces, algunas veces los áreas de enfoque de las grandes empresas, temas muy importantes de retención de documentos hasta salarios, muchas veces es más importante a los trabajadores el trato digno que todos esos otros aspectos. sí, qué importante es ese toque humano, ¿no? No simplemente Sí. tick lists, sino ese preguntar a la comunidad y que la comunidad responda a lo que quiere y se sienta de una manera más digna. También hablaste del tema de la migración. Existe esa intersección muy clara entre trabajo forzoso y migraciones. Se lee en casi cualquier informe global y regional y es lo que vemos, ¿no? Eh, ¿por qué ocurre esto y cuáles son los mecanismos o vulnerabilidades que hacen precisamente que muchos migrantes terminen atrapados en situaciones de abuso? Perfecto, muchas gracias. Primero es importante enfatizar que tanto las personas inmigrantes como las personas migrantes internas son vulnerables al trabajo forzoso, aunque hay diferencias importantes y las personas migrantes internacionales son aún más vulnerables. Voy a hablar un poco más ahora en este contexto sobre las personas inmigrantes. Cada vez hay más migración entre países latinoamericanos, tanto por desplazamiento por conflictos, violencia, la represión, inestabilidad política, los efectos de cambio climático, como por la pobreza extrema. Las personas inmigrantes están lejos de su casa y pueden no dominar el idioma del país en donde trabajan, no entender el sistema legal o a dónde ir a quejarse o buscar servicios y no tener redes de apoyo. Y lo más importante, no contar con el permiso legal para residir o trabajar en el país. Uno de los indicadores de trabajo forzoso es el abuso de la vulnerabilidad de los trabajadores mediante la denegación de derechos o privilegios,
amenazas de despido o deportación. Y hemos visto este uso de amenazas de deportación como un mecanismo también para controlar a las personas trabajadores y para prevenir que salgan de sus lugares de trabajo en el sector agrícola. Y es importante enfatizar que hay muchas personas migrantes en países que uno no esperaría. Entonces, hemos visto cada vez más flujos de migrantes, por ejemplo, de Venezuela en países como Colombia. Y hemos entrevistado a ingenieros, dentistas, venezolanos trabajando en café en Colombia. Y dado que ellos nunca han trabajado en el campo, es como mandarme a mí al campo. Como son pagados a destajo, lo que vimos es que ganaban aproximadamente una tercera parte de lo que ganaría un colombiano experimentado en cosechar café. Entonces, no solamente están fuera de su lugar de origen, lugares extrañas, sin conexiones, pero pueden ganar mucho menos si no tienen experiencia. También en el caso de que se les retengan los documentos de identidad o visas, están también vulnerables a la detención y deportación. Y además tienen que pagar cantidades más altas en términos de costos de contratación y gastos anexos, lo que pone en más riesgo por su servidumbre por deudas. Entonces son muchos diferentes factores que en combinación ponen una situación de alta vulnerabilidad de las personas inmigrantes. Sobre el tema de deudas, en Verité han documentado casos donde los trabajadores se enfrentan endeudamiento, también retención de documentos o amenazas, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos cómo se manifiestan esas dinámicas así un poco más en detalle? Sí, sí, con mucho gusto. Y acabo de dar algunos ejemplos para las personas inmigrantes, pero como mencionaba antes, esos fenómenos también se dan entre las personas migrantes internas. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la retención de documentos de identidad, en muchos casos, cuando son personas no migrantes, muchas veces ni siquiera les preguntas sobre retención de documentos de identidad porque asumen que eso no ocurre. Pero en muchos países hemos visto que como hasta el 50% de las personas nacionales les retienen los documentos de identidad. Y uno pregunta por qué, porque digamos ya no les pueden deportar. Es que sin los documentos de identidad en muchos casos no pueden denunciar y no pueden hacer transacciones bancarias. Y aunque formalmente la reposición de documentos debe ser un proceso rápido y barato, en la práctica no lo es. Muchas veces tarda meses y les extorsionan los oficiales gubernamentales, tienen que pagar mordidas, como decimos aquí, para sacar los documentos, si no puede tardar una eternidad. Y en el caso, por ejemplo, de Guatemala, tuvimos un investigador que era abogado laboralista, con alto nivel de educación, que hablaba pues, perfectamente español. Le tardó un año en reponer su documento de identidad que fue robada. Imagina una persona indígena de una comunidad lejana que tiene que viajar 3 horas a la cabecera municipal. ¿Cómo va a proponer su documento de identidad? Entonces, los empleadores saben eso y utilizan esa retención de documentos como un mecanismo de coerción para que los trabajadores no salgan de sus lugares de trabajo hasta finalizar muchas veces en el contexto agrícola la cosecha, ¿verdad? Entonces, es algo que aunque sean personas locales o migrantes internas, puede ser muy poderoso la retención de documentos de identidad. Por otro lado, el endeudamiento también, muchas veces solo preguntan sobre el endeudamiento relacionado con honorarios de reclutamiento. Pero hemos visto que para las personas migrantes, aún internacionales, muchas veces en el sector agrícola no es como en Malasia. Hemos hecho una investigación en Malasia con más de 500 entrevistas y vimos que en promedio los trabajadores pagaban
2 años de salario para conseguir sus visas de trabajo y llegar al lugar de trabajo, ¿verdad? En el caso del sector agrícola, muchas veces son 3, 4 días, que todavía es mucho. Si pones en contexto lo que uno gana en 3, 4 días de trabajo, en algunos países puede ser un poco más, o con migrantes internacionales puede ser hasta 1 o 2 semanas, pero no son 2 años, ¿va? El problema que es más grande en términos de servidumbre por deudas es lo que mencionaba antes de las tiendas de raya o las tiendas ubicadas en las fincas. Por la escasa provisión de comida, en muchos casos los trabajadores se endeudan por compras de comida preparada o abarrotes en las tiendas, también medicinas, algunas veces le están también drogas, hasta tramadol, por ejemplo, que es adictivo, para que puedan aguantar el trabajo de campo, por ejemplo, en el sector azucarero. Entonces, se quedan endeudados por estas compras a precios inflados, por el mismo aislamiento físico de los lugares de trabajo rurales, no tienen acceso a tiendas para comprar las cosas pues al precio de mercado. Y también no les dan recibos escritos. Entonces les dicen, bueno, cada 2 semanas que les pagan, bueno, tu deuda es tal. Y ellos, y mucha gente con bajos niveles de educación no tienen la habilidad para hacer todas las sumas de las deudas y quedan en ciclos de endeudamiento. Entonces, eso es un problema que vemos en términos de servidumbre por deudas en el sector agrícola, más problemática que el endeudamiento por honorarios de reclutamiento, que también es un tema que es muy importante para Verité, pero en este contexto es algo que muchas veces ni se pregunta o muchos no saben de la escala de este problema. Sí, qué triste de escucharlo, la verdad. Sí. Em, Vamos un poco al tema de empresas. Bueno, existe el clásico paradigma de una posible desconfianza entre el sector privado y, y organizaciones que promueven los derechos laborales o los derechos humanos. Sin embargo, se ha visto que cuando ambas cooperan, pues consiguen resultados. Verité, obviamente, es un claro ejemplo de ello. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tipo de colaboración es posible entre este tipo de organizaciones de derechos laborales con el sector privado y cómo se puede construir la confianza necesaria para trabajar juntos en la protección de derechos laborales? Sí, no, es una pregunta muy importante y tienes toda la razón, que si uno realmente tiene la cooperación y el poder y la influencia de una gran empresa comprometida con proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras empleadas en su cadena de suministro, puede ser súper poderoso. Porque lo que hemos visto es que los empleadores no les da miedo los inspectores laborales, el gobierno. He hablado con el procurador de derechos humanos que dice, nos recibieron con escopetas, hasta con la ONU, nos sacaron los finqueros, porque no tienen poder para entrar en los lugares de trabajo. Eh, ¿Dónde he fue hablado esto? con los, eso fue en el sector de palma africana en Guatemala. También, en muchos casos, los inspectores laborales no les dan presupuesto para gasolina. Entonces, si van a ir a lugares rurales, tienen que pagar su propia gasolina y hasta les regañan o les amenazan los mismos finqueros si hacen una demanda. Entonces, tienen contraincentivos para hacer inspecciones efectivas y muchas veces si encuentran una violación laboral, pues les dan la mordida, no hacen la demanda legal. Y aunque hacen la demanda legal, las multas son tan bajas que no les preocupan. ¿Ah? Entonces, lo que sí les preocupa son los compradores. Entonces, eso es lo más importante. Eso sí saltan. Hemos ido a muchas auditorías sociales. Decimos, venimos por parte de tal empresa. La empresa les notifica, abren las puertas.
dejan que hablemos con todas las personas. Y cuando ellos dicen que tienen que poner en práctica este plan de corrección de violaciones, lo hacen. Algunos no, pero muchos sí, porque saben que pueden perder el negocio. Y eso les asusta mucho más que el gobierno. Entonces, cuando uno lo hace de manera robusta, puede tener muchos efectos. Ahora sí, la pregunta sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Algo de tomar en cuenta es que es muy importante contar con todos los tipos de organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones activistas que denuncian empresas específicas, hasta sindicatos y otros tipos de organizaciones de personas trabajadoras que abogan y negocian de manera colectiva por respeto de los derechos de las personas trabajadoras. Pero también es necesario tener organizaciones que pueden trabajar de manera colaborativa y efectiva con empresas que tienen un compromiso verdadero de mejorar las condiciones. Para convertir esta presión en acciones concretas y efectivas, en lugar de que tomen medidas contraproducentes que pueden perjudicar aún más a las personas trabajadoras, como dejar de suministrar productos de ciertos países o cortar completamente relaciones con ciertas empresas que puede resultar en despidos masivos. Sino es importante hacer cosas como lo que hace Verité de creación de herramientas de uso abierto, como nuestra caja de herramientas de Coffee o el Farm Labor Due Diligence Initiative. Una caja de herramientas para el sector cafetalero con 42 herramientas y módulos de capacitación completamente de uso abierto en inglés, portugués y español, o la caja de herramientas de diligencia en el sector agrícola, que tiene muchas pautas y herramientas tanto para grandes empresas como para pequeños productores. También de hacer proyectos confidenciales directamente con las empresas, como aumentar y mejorar sus estándares y sus códigos de conducta. Además de hacer investigaciones, auditorías sociales o mecanismos de quejas efectivas en las cadenas de suministro de las empresas para identificar los riesgos. Desarrollar sistemas robustos de diligencia que permiten de manera sistemática identificar, remediar y prevenir los abusos laborales y trabajar directamente para remediar las problemáticas encontradas con por estas investigaciones y auditorías. Y para construir confianza es sumamente importante guardar la confidencialidad en los casos que sea necesario y trabajar de manera conjunta para avanzar hacia metas que tienen en común. Perfecto, muchas gracias, Quinn, por la claridad. Eh, ya penúltima pregunta. A nivel de políticas públicas o marcos legales, ¿qué avances o desafíos ves en los países de Latinoamérica para abordar el trabajo forzoso en el sector agrícola y especialmente también en contextos con alta migración, ¿no? Tanto interna como internacional? Sí, con mucho gusto. Sí, a nivel de políticas públicas o marcos legales, hemos visto un avance significativo en la legislación relacionada con la trata de personas en las últimas décadas, en gran medida por la presión de Estados Unidos y su informe de personas. El problema es que en muchos casos, en la práctica, en el cumplimiento de esa legislación, se enfoca principalmente en trata con fines de explotación sexual. Y los marcos relacionados explícitamente con el trabajo forzoso y la esclavitud moderna han quedado muy débiles en la gran mayoría de países, con la excepción de países como Brasil, que ha tenido desde hace muchos años legislación muy fuerte relacionada con prácticas análogas al trabajo esclavo. La lista sucia de empresas implicadas en trabajo esclavo y también inspecciones muy robustas y publican los datos de las inspecciones. Esto puede hacer en muchos casos que en los análisis de riesgos o en la lista de productos producidos con trabajo forzoso del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que Brasil pareciera que fuera de los peores países, pero realmente esa raíz
de su cumplimiento efectivo de la legislación de trabajo esclavo, y que la legislación es muy fuerte, que todo esto sale a la luz y porque son transparentes. Entonces hay que incentivizar que los países sean más efectivos y más transparentes en lugar de castigarlos, y hacer investigaciones que muestran cuál es el nivel real de riesgo, no solo la información que es pública. Adelante, Cintia. En este sentido también quería consultarte qué tipo qué buenas prácticas encontrás a lo largo de Latinoamérica. Por ejemplo, desde hace unos años a esta parte, en la Argentina, se ha trabajado con mecanismos multiagenciales. Entonces, a la hora de llevar adelante un allanamiento, la justicia va con la agencia impositiva, la agencia de migraciones, digamos, con equipos multidisciplinarios, con psicólogas, entonces hay toda una batería de agencias que se ponen de acuerdo, incluso con miembros de sindicatos, para poder preservar la situación de los otrora esclavos, para de pronto armar cooperativas, mientras que quienes delinquen pueden estar o no en prisión preventiva, poner los bienes, tanto los inmuebles como los bienes muebles, en guarda a veces de dispositivos estatales para que mientras tanto puedan llevar adelante los ahora trabajadores y trabajadoras una vida más acorde a la legislación vigente. Entonces, quería consultarte qué prácticas has visto en materia de trata con fines de explotación laboral y o de trabajo forzado, que pienses que otros países de Latinoamérica debieran imitar, implementar. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, pues primero puedo decir que Brasil sí es un muy buen ejemplo, además de lo que mencionabas en Argentina, que realmente también los indicadores de trabajo forzoso realmente vienen de Brasil en muchos aspectos. Los que han diseñado esos indicadores vienen como de los elementos de trabajo esclavo y de las personas de la OIT que diseñaron esos indicadores, muchos eran de Brasil. Hemos visto hasta algo muy interesante que en Brasil, por ejemplo, los mismos trabajadores saben del concepto de trabajo esclavo. Si tú preguntas, y este es un gran problema de los investigadores, si preguntas al trabajador, ¿estás en trabajo forzoso? No saben qué es el trabajo forzoso. Los investigadores en muchos casos no saben qué es trabajo forzoso. Los inspectores laborales no lo saben. Entonces, pero en Brasil he visto que hasta en cruceros, los brasileños han ido a denunciar en otros países que, mira, soy víctima de trabajo esclavo. Entonces, esa concientización llega a todos los niveles de la sociedad. También hemos visto, no hay muchos países que puedo decir que tienen muy buenas prácticas a nivel federal. Pero puedo decir, a nivel local hemos visto algunas muy buenas prácticas. Por ejemplo, en Verité, antes del recorte de financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos a todos los proyectos internacionales, Verité tenía un proyecto que se llama Local en Chiapas y San Luis Potosí, en donde trabajamos, de hecho, con Free the Slaves, era el plan, con todos los actores principales a nivel municipal, tanto sociedad civil como gobierno, sector privado, sindicatos, de manera conjunta para identificar y remediar situaciones de trabajo forzoso, que para mí eso es muy clave. En Guatemala, por ejemplo, creamos un sistema un mecanismo de quejas para las personas trabajadoras. Vimos que el mecanismo de quejas a nivel federal, llamábamos y no contestaban, podemos llamar 50 veces. Al final, una vez contestaron y decían, tenemos una cosa que, ¡pum!, colgaron el teléfono. No daban recursos para las inspecciones laborales, pero lo que hicimos fue contactar a inspectores laborales locales que estaban frustrados, que querían hacer su trabajo, y daban los celulares de esos inspectores directamente para que los trabajadores puedan denunciar, no al número 1800 que nadie contesta,
sino a una persona que tiene el compromiso. Entonces, muchas veces dentro de esos sistemas disfuncionales a nivel federal, hay personas comprometidas y es importante identificar a estos individuos con quienes puedes trabajar a nivel local. Y otra cosa que voy a mencionar como un avance positivo a nivel federal es la adaptación de provisiones de importaciones de productos hechos con trabajo forzoso. Eso empezó con Estados Unidos en 1930 y se cerró una brecha legal en 2012. Y en México hace unos años ya adoptaron, fue el primer país de Latinoamérica en adoptar legislación que prohíbe la importación de productos fabricados con trabajo forzoso. Y hace como 2 semanas acaban de anunciar que no solamente las personas mexicanas, sino también extranjeras pueden hacer denuncias, y inclusive las ONGs. Y hace 2 semanas, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Argentina anunciaron que van a adoptar legislación parecida dentro de tratados de libre comercio con Estados Unidos. Verdaderamente, mucho de esa legislación está enfocada en China, pero si se maneja de manera efectiva, también puede regular el comercio entre países de las Américas y puede ser una herramienta muy, muy fuerte para prohibir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso y de esta manera desincentivizar a las empresas de utilizar trabajo forzoso. Pero también es muy, muy importante cómo se pone en práctica, cómo son los mecanismos de denuncia y investigación. Entonces, en Estados Unidos, Verité ha trabajado a través de TEST, la Alianza contra la Trata de Esclavitud, para aconsejar a administraciones anteriores cómo pueden de manera efectiva investigar e identificar el trabajo forzoso para hacer cumplir esta legislación. Entonces, estas lecciones aprendidas se pueden aplicar a otros países en la región. Muchas gracias. Para acabar, quería acabar con una nota un poco positiva. Que si bien la última respuesta es bastante positiva, ¿no? Y hay, bueno, un poco de visión de cambio y posibilidades de mejora. Entonces, bueno, si nos pudieras dar una última visión positiva en qué podemos mejorar, en qué y en dónde deberíamos de enfocarnos. Especialmente en relación a las empresas, porque Muy bien. también durante las últimas décadas se ha trabajado mucho en relación a la lucha contra la trata, la lucha contra el trabajo forzado, y ha tenido resultados diversos. Mientras que, como venías introduciendo, las alianzas con las empresas prometen otro tipo de posibilidades. Entonces, si pudiéramos hablar un poquito sobre eso, sería genial. Perfecto. Sí, voy a hablar de 4 puntos como muy, muy importantes que pueden tomar las empresas para identificar, prevenir y mitigar los riesgos de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. Primero, es muy importante hacer investigaciones, auditorías, mecanismos de queja efectivas para poder identificar en qué países y sectores y regiones y poblaciones está concentrada el riesgo de trabajo forzoso, para que puedan tanto tomar acciones enfocadas en esas áreas y hacer intervenciones robustas en las áreas de más alto riesgo, en lugar de hacer intervenciones muy superficiales a lo largo de toda la cadena de suministro. Eso también permite identificar las causas raíz de trabajo forzoso y los indicadores específicos de trabajo forzoso que existen. Eso va muy vinculado con el segundo punto, que es de tomar acciones enfocadas en eliminar estas prácticas específicas que en combinación resultan en el trabajo forzoso. Entonces, en lugar de tratar de tomar acciones, tener estándares o tomar acciones para combatir un fenómeno abstracto como trabajo forzoso, es mucho más efectivo determinar. Les doy el ejemplo otra vez de Malasia. El 90%
de los trabajadores, el trabajo forzoso fue relacionado con la retención de documentos de identidad y o con el endeudamiento por honorarios de reclutamiento. Eliminando estas dos prácticas, pues eliminar el 90% de los casos de trabajo forzoso. Entonces, algunas veces no es algo abstracto, amorfo, son prácticas específicas que se pueden eliminar. No hay que quitar toda la pobreza del mundo. No, son acciones que puedes tomar en este momento para eliminar la gran mayoría de casos de trabajo forzoso. También con Apple trabajamos para reembolsar millones de dólares de honorarios de reclutamiento a las personas trabajadoras. Entonces, hay acciones que pueden tomar enfocadas en los indicadores específicas. En tercer lugar, mencionaría que es muy importante adoptar sistemas de debida diligencia robustas. Como mencionabas hace un momento, Verité tiene este Farm Labor Due Diligence Initiative o iniciativa de diligencia en el sector agrícola. Tenemos herramientas de acceso abierto tanto en inglés como en español, que son dirigidas tanto a empresas grandes como pequeñas empresas. Todas las empresas tienen sistemas de gestión de un tipo u otro y hay que integrar los derechos humanos dentro de los sistemas de gestión existentes y que sean tan importantes como otras actividades empresariales y que sigan los 6 diferentes pasos de debida diligencia. Entonces, de esta manera, pueden hacer un ciclo de mejora continua. No vas a cambiar las cosas de un día para otro, pero sí creen esos sistemas, establezcan responsabilidades dentro del personal de la empresa y toman acciones progresivas, pueden hacer avances muy significativos a lo largo de los años. Y por cuarta parte, solo quería mencionar que es muy importante la colaboración entre las diferentes partes, tanto las empresas, gobierno, sociedad civil y organizaciones de personas trabajadoras, para enfrentar el trabajo forzoso y las causas raíz. Mencionaba que no todo el trabajo forzoso está relacionado con la pobreza extrema, pero sí, algunos son casos de trabajo forzoso son muy relacionados con la pobreza extrema, el crimen organizado, la discriminación y la falta de acceso a crédito o a educación. Eso no es algo que una sola empresa, aunque sea una empresa muy grande, puede resolver en sí sola. Entonces, eso requiere el trabajo colaborativo de todas esas partes para hacer avances considerados en el sector. Muchísimas gracias, Quinn. La verdad es que nosotros siempre hablamos de esto último, ¿no? De tejer redes, del trabajo conjunto, colaborativo, entre todas las partes de la sociedad, porque finalmente uno de los mayores impactos de la trata y del trabajo forzado termina siendo la destrucción del tejido social. Entonces, volver a armar nuevos hilados, nuevos tejidos, es parte de la solución. Así que Exacto. muchísimas gracias por estas palabras. No, gracias a ustedes. Y eso es lo que hace Free the Slaves. Entonces, y de igual manera, somos, admiramos mucho el trabajo que hace Free the Slaves, el modelo que ustedes hacen de base con las organizaciones comunitarias es sumamente importante. Entonces, agradezco pues mucho el espacio que me han dado para compartir las experiencias y pues estoy muy emocionado para seguir colaborando con Free the Slaves. La admiración es mutua, ¿eh? La caja de herramientas que tenéis y que presentasteis en el anterior foro con el ILO, la verdad que es recursos súper útiles para las empresas que habéis sido muy pioneros trabajando también en el calcular cuánto puede costar el proceso de diligencia, todas esas herramientas que además son de uso público, son espectaculares, así que también admiramos mucho vuestro trabajo. Aprovecharemos Muchas para gracias. dejar en el link la información para que puedan acceder a estas herramientas. Muchas gracias. Perfecto.
éxitos entonces y hasta la próxima. Muchas edición. gracias a ustedes. Bueno, dejo de grabar. Genial. Ay, Perfecto. siempre aprendo cuando te escucho, Quinn. Es maravilloso. No, Me de encanta que igual te escuchan manera muy de bien. ustedes.